Vamos a charlar con Silvia Locati, que es secretaria de organización de la Asociación Interdisciplinaria del Hospital Moyano y miembro de Tribuna de Salud de Política Obrera. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, por supuesto, individualmente, pero bueno, muy preocupado porque estamos en épocas electorales, hay mucha propaganda, un jefe porteño que quiere ser presidente de la nación, pero yo me pregunto, ¿cuál es la realidad de los trabajadores de salud? Ustedes que son indispensables en esta querida ciudad y por supuesto en el mundo, ¿no? Pero nuestros trabajadores de salud que no escuchamos desde el gobierno las propuestas, las necesidades o mejorar este sistema de salud actual en la ciudad. Bueno, mira, en general el sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires es un sistema que prácticamente está colapsando porque hay una tendencia por parte del gobierno de Rodríguez Larreta de llevar a la salud o llevar a los hospitales y a los centros de salud a la autogestión a través de un programa que ellos están instaurando desde hace años, que es el programa Sumar, que tiene como objetivo la disminución del presupuesto de salud o el presupuesto en salud. Esto de alguna manera incide porque disminuye el presupuesto y dentro del presupuesto en salud se encuentran los salarios de los trabajadores que día a día se ven depreciados por la crisis actual. Vos sabés que con esta cuestión de este plan aguantemos hasta que lleguen las elecciones, todas las burocracias sindicales se pusieron en línea con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y lo que hemos logrado hasta el momento solamente es un 60% aumento para todo el año, de aumentos mínimos mensuales, cuando sabemos que la inflación va a superar ampliamente los 3 dígitos, cuando vemos que van a aumentar los servicios entre un 50 y un 100%, día a día aumentan los alimentos, entonces los trabajadores de la salud que tenemos sueldos, algunos compañeros tienen sueldos por debajo de la canasta, ven obligados a autoexplotarse, con jornadas laborales extenuantes, o abandonar el sistema público de salud e irse a los otros dos subsistemas de obras sociales o prepagas. Mientras tanto, la población que asiste, los trabajadores que asisten al sistema público, tienen que esperar meses a ser atendidos por la falta de personal que hay en este momento, ¿no es cierto? Por otro lado, hay, como te decía, esta tendencia a la autogestión y de alguna manera a la privatización de la salud se ha puesto en marcha. Por ejemplo, se deben realizar infinidad de gestiones para que una persona acceda a una medicación costosa, porque el Estado, que está obligado a proveérsela, porque la salud en los hospitales es pública y gratuita, no permite que la población acceda a esos medicamentos. Entonces la gente tiene que atravesar una serie de tramitaciones burocráticas para recibir aquella atención y aquella medicación que por derecho le corresponde. Nosotros hoy, por ejemplo, conversando, nos autodefinimos como sobrevivientes, porque hemos sobrevivido a la pandemia del COVID, y lo único que se nos ha dado como resultado a estas, a nuestras actividades durante la época de pandemia, son 2 años en la categorización.
lo que no significa ni aumento salarial, ni aumento en la jubilación, no, simplemente es una medida administrativa que contentará a aquellos que no saben leer la realidad. Los trabajadores en general, la mayoría nos oponemos a eso. Hay algunos, de manera incipiente, hay algunas resistencias a estas medidas que toma el gobierno de Larreta, que está, digamos, como todos sabemos, está encorsetado y nadie sabe lo que pasa en la ciudad. Tenemos un ministro que se candidatea y está, digamos, en estos momentos haciendo la plancha. No se amplían las estructuras hospitalarias. Todos sabemos que con la caída del trabajo la gente vuelve al hospital público y las estructuras de personal son obsoletas. Entonces estamos en una situación de la salud crítica, porque resulta casi imposible la atención como la gente se merece. Menos profesionales porque emigran. Personal de enfermería en este momento está ingresando a hospitales como por ejemplo el Rivadavia, no como planta permanente, sino como monotributistas. Claro. No, es vergonzoso, es vergonzoso. Ese tema, y perdón Silvia que te interrumpa, ese tema de que el Estado es el primer precarizador, ¿no? Con esto de los contratos basura y estos monotributos, y después cumplen funciones similares a profesionales, ¿no? Mira, el Estado es el primer precarizador, claro, desde el momento que la mayoría de que los salarios, los ítems en los salarios o en los recibos de sueldo, la mayoría del salario es el negro. Sí. Partamos de esta base, es un gran precarizador. El personal que está ingresando al sistema de salud en este momento, por ejemplo, los profesionales de enfermería entran a través del monotributo, no son más planta permanente. Por ejemplo, la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires va a abrir una residencia para personas con padecimiento mental y el sueldo mensual de los operadores es de 78.000 pesos. ¿Cuánto? Pero son 78.000 pesos. Claro. No alcanza a cubrir el mínimo de la canasta familiar. Están por debajo de la canasta. Es una vergüenza absoluta la política de salud que tiene el gobierno de Larreta. Bueno, se inició con Macri y se agudizó durante el gobierno de Larreta. Pero como el tipo está, digamos, supongo que pagará pautas publicitarias en los medios, digamos, masivos de comunicación, que son la televisión, nadie habla de esto. No, totalmente. Han bajado, por ejemplo, respecto a las residencias y concurrencias, han bajado los cupos de la residencia y la concurrencia. Es un contrato de formación, pero igualmente los jóvenes profesionales son explotados porque deben realizar guardias, digamos. No te digo que hacen el mismo trabajo que un profesional con años dentro del sistema, pero son trabajadores también y los cupos han bajado. No se pueden especializar. ¿Por qué? Porque crean el negocio de la especialización a través de las universidades, especialización que deben pagarse. Esto es es una política de salud en decadencia, la que estamos viendo nosotros. Porque, por ejemplo, respecto de el mantenimiento de los hospitales es deplorable. Vos viste que hace poco en el hospital de niños hubo una fuga de monóxido de carbono. Sí. Las empresas terciarizadas no cuentan con los elementos necesarios como para mantener los edificios de los hospitales. Son edificios de principios del siglo XIX, las construcciones. Es bastante
complicada y crítica la situación, y en medio de esa política de achique y de vaciamiento nos encontramos los trabajadores con sueldos extremadamente bajos. Estamos en situación de precarización laboral la mayoría. No te digo todo, pero la mayoría sí. Silvia, creo que hay ya instalado una acción concreta de parte de algunos sectores de la política en que la salud y la educación es un gasto que el Estado debe, como decir, lo dejamos de lado, ¿eh? Y se centran en los negocios para los amigos, en las obras públicas y lo que es negocio para los amigos, ¿no? Mira, la salud y la educación hace años que han quedado de lado. Vos viste que, por ejemplo, los docentes están denunciando la existencia de las ratas, digamos, las invasiones de ratas en los edificios escolares. Lo mismo pasa en los hospitales, ¿eh? No creas que es propio de la educación. Lo mismo pasa en los hospitales. Los presupuestos en salud disminuyen año a año y de manera mayor en educación, digamos, son presupuestos ínfimos respecto al presupuesto general de la ciudad de Buenos Aires. Como vos bien decías, todo está destinado a hermosear la ciudad, a mostrar que estamos en una ciudad, en una cosmópolis, mientras la gente no puede acceder a la salud y los chicos no pueden acceder a una educación de calidad tampoco. Porque no es solo la formación profesional, sino el ambiente donde se desarrollan ambas actividades. Silvia, como también que has desarrollado una tarea gremial y un punto de vista claro de lo que es la defensa del trabajador, ¿cómo tomás esa reunión que hubo de Horacio Rodríguez Larreta con la mesa chica de la CGT? Y se habló de reforma laboral. Mira, primero, la reforma laboral hace tiempo que la vienen haciendo, por lo menos en el sistema de salud. En el año 2013 se sanciona la ley 6035, que es una ley totalmente antiobrera porque no le da, por ejemplo, a algunos sectores estabilidad laboral, deja librada la decisión de las direcciones de los hospitales esa estabilidad. Entonces, si vos le caes bien al director, mantenés la estabilidad. Si le caes mal, tenés que concursar nuevamente. Por lo menos en las cuestiones que tienen que ver con las jefaturas. Nosotros sí, en la ciudad, en salud, vivimos la reforma laboral, ¿no? Como organización gremial, como tribuna también, nosotros denunciamos estas modificaciones del sistema laboral por convenio, que no se iba a dar masivamente, sino que se iba a dar por convenios. Nosotros la estamos padeciendo, la hemos padecido. Y por eso yo estoy, digamos, no me sorprende la reunión de Larreta con los gordos de la CGT, no me sorprende el apoyo de los gordos a Larreta, yo creo que son socios en algunos negocios. El hecho de que los sueldos en el sistema público sean bajos habilita a que en sanidad también sean bajos y limita, digamos, la resistencia de los compañeros del sistema privado. Es como todo un combo. No, yo soy crítica con esa reunión y me parece que es un intento de seguir manteniendo sus negociados, ¿no? Totalmente. Silvia, ¿cómo ves la situación de los trabajadores en general en la República Argentina con este plan indudablemente que nos está llevando cada día al crecimiento mayor de la pobreza en la República Argentina implantado por el Fondo Monetario Internacional? Mira, yo creo que la situación de los trabajadores en general es caótica. Por lo que te explicaba en un primer momento, nosotros vemos como el proceso inflacionario cada día es más rápido, sin embargo los sueldos cada día
o los trabajadores tenemos menor poder adquisitivo porque no hay aumento de salarios. Si no nos organizamos, los trabajadores no nos organizamos y dirigimos nuestras acciones, por ejemplo, a una huelga general, nuestro futuro va a ser ominoso, extremadamente ominoso. Yo creo que tenemos que tender a organizarnos nosotros a las autoconvocatorias. En el sistema de salud se da bastante, los residentes y concurrentes se autoconvocaron en reclamo de sus derechos, vos viste el año pasado, el personal de enfermería se autoconvocó, se autoconvoca para su inclusión en la 635 para ser considerados profesionales, porque en realidad son profesionales de la salud también, están siendo discriminados. Y por ejemplo nosotros, nuestra organización gremial, nació de una autoconvocatoria, porque si no nos unimos, no nos organizamos, no luchamos por nuestros derechos, el futuro de los trabajadores es ominoso. Así es. Silvia, te agradecemos por tu tiempo y bueno, volveremos a charlar en otra oportunidad por estos micrófonos porque nos interesa de sobremanera escuchar a los verdaderos trabajadores, a los verdaderos representantes y defensores de los derechos de los trabajadores en nuestra ciudad de Buenos Aires, que día a día son avasallados por este gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla, o este intercambio que hemos tenido. Gracias. No, gracias a vos. Ha sido la palabra de Silvia Alocati, que fundamentalmente es una trabajadora del sistema de salud del gobierno de la ciudad, de nuestro querido gobierno de la ciudad, pero es también secretaria de organización de la Asociación Interdisciplinaria del Hospital Moyano y miembro de Tribuna de Salud de Política Obrera. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com